Mi nombre es Óscar Rubio y estamos retransmitiendo desde Barcelona. Llamen a todos sus equipos porque hoy vamos a tener una formación de otro nivel. Superpower, como dice Luis Ventura, es espectacular. Yo creo que es uno de los temas más interesantes en Network Marketing porque es algo realmente que impacta la vida de la gente. Y al final, lo que más impacta a la gente es la historia de una persona. Es cómo una persona puede pasar de trágica a mágica o cómo puede una persona tener su historia y con su historia poder construir algo increíble. El poder de las historias es algo que ha funcionado, me ha funcionado muchísimo durante tiempo y en Network Marketing es una de las claves fundamentales de poder construir un equipo grande. Tienen aquí el ejemplo en España, somos más de 1.400 personas y todo comenzó por una historia. Todo comenzó por una historia y yo recuerdo cuando íbamos a ir a casa del señor Holton Bucks, le dije a Jordi Oviedo y a Alberto Modroño, le dije, tenemos que ir a esa casa porque solamente el vídeo que vamos a hacer y la historia que vamos a crear de esa casa va a hacer que impacte nuestro país. Les quiero dejar con este vídeo para que vean cómo fuimos al futuro y cómo hemos creado lo que hemos creado a través de esta historia. Les dejo el vídeo. Hola, hola, estamos en Miami. It goes a little something like this. Tag team, back again. Check it, direct it, let's begin. Party on, party people, let me hear some noise. DC's in the house, jump, jump, rejoices. There's a party over here, a party over there. Wave your hands in the air, shake the dairy, yeah. These three words when you're getting busy. Whoop, there it is, Hitman. Whoop, there it is. 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 Whoop. To show all you folks what it's all about. Now it's time for a nigga to get on the mic and make this motherfucking party hot. I'm taking it back to the old school, cause I'm an old fool who's so cool. If you wanna get down, I'ma show you the way. There it is, let me hear you say. Woo. Come on, y'all. Woo. There it is. Louder. Woo. Come on, y'all. Woo. There it is. Louder. Woo. Come on, y'all. Woo. There it is. Louder. Woo. Come on, y'all. Woo. There it is. Point blank, chain of juice I drink and bent as I puff on deck, rock the mic. I crave skin, rip shit, find a honey, get to dip it in, slam dunk it, stick it, flip it and ride that B-double-O-T-Y, oh my. Ooh, that's it, come on, whoop, there it is, I'm done. Up daisies, the underground sound that you niggas have found amazing, outstanding, demanding, commanding you people dancing. Shit, that's a breath taker. I produce, aka the Undertaker. You wanna come down to the underground old school? Here's a shovel. Can you dig it, fool? Can you dig it? Can y'all dig it? 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 W-H-O-O-M-P as I flow to the fly shit from the school of old. Hardcore, keep the folklore wreck. 3 to the 2 and 1 mic check. Mass skill blow ill on the mess of steel. That's the thrill of the microphone I just killed. Party people, it's a party tag team is through. Whoop, there it is, I thought you knew. Whoop, there it is. 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 Excelente, excelente. Pues así comenzó la historia,
así comenzamos la historia de iBoomerang y contando esa historia hemos podido construir y seguimos repitiendo este vídeo en las Hood Parties, seguimos contando la historia, seguimos contando la historia de cómo fuimos 3 personas a Houston y pudimos traer este negocio y poder contar la historia del señor Holton Bucks, de cómo fuimos a su casa, de cómo él es una persona que durante 29 años ha construido un negocio gigante y a través de esa historia comenzamos a darle la visión a las personas. Las historias tienen un poder impresionante y así es como prácticamente comenzamos el negocio en España, con esa historia, con ese vídeo. Ese vídeo nos ayudó enormemente a elevar la creencia en la gente, a contar la historia del señor Holton Bucks, no solamente a contarla, sino que vieran evidencia de que nosotros habíamos estado en su casa. Eso creó un impacto a nivel visual en muchísima gente en España y comenzaron a creer en nosotros. El impacto de las historias son tremendas y siempre lo utilizamos continuamente en los eventos, en las reuniones, en las Hood Parties, en las llamadas a 3. Yo siempre estoy contando historias. En el ejemplo de David Manning, una persona que lleva 18 años en el sector de turismo, que ha vendido más de 1.500 millones de dólares, que es un experto, que lo llama al Senado americano para pedirle asesoramiento sobre turismo. Es decir, todas esas historias crean un impacto y crean una creencia en la gente. Mucho más que los datos, mucho más que la técnica, mucho más que nada más, porque al final somos personas humanas. El ejemplo de alguien, eso nos impacta. Y tenemos más fotos. Por ejemplo, hazte fotos cuando vayas al evento de Accelerate con todos los líderes. Tenemos aquí el ejemplo de Edwin Haynes, la primera persona que ha ganado $1 millón en sus primeros 7 meses. Y yo siempre digo, oye, ¿conoces a alguien en tu teléfono móvil que con $99 de mantenimiento haya ganado $1 millón netos en sus primeros 7 meses? Mira, ahí me estaba dando el plan Edwin Haynes en un restaurante en Barcelona para poder llegar al nivel donde él está. Y esa historia, eso es al final lo que la gente ve. Y es importante que si tú no tienes esa foto, puedes vender mi historia, puedes vender la historia de tu upline, pero si puedes, ves y hazte una foto con Edwin Haynes, ves y hazte una foto con Jordi Oviedo, con Rodolfo Rodríguez, con Luis Ventura, con Fernanda, con Esteban Merizalde, con César Muñoz, con José Luis Ventura, José Luis Rivas, con toda la gente, hazte fotos y comienza a contar historias. 20 años de experiencia, Edwin Haynes, sus primeros 3 años no ganó prácticamente dinero. Esas historias son las que impactan a la gente. Y si yo siempre cuando le pregunto a alguien, siempre pienso y asimilo la situación que él tiene y rápidamente, por ejemplo, si hablo con una persona de Venezuela, rápidamente me viene la historia de Daniel Camero. Daniel Camero, una persona que hace 7 años llegó sin papeles a Estados Unidos, lo pasó fatal sus primeros años y hoy es una persona con 27 años que está ganando 5 cifras por mes y es uno de los mejores líderes que tiene iBoomerang. Y cuando hablo con un venezolano, ya rápidamente ya sé la historia de Daniel Camero. E incluso le comparto su Instagram y le cuento su historia de que no lo pasó bien sus primeros años, pero él con 27 años ya gana 5 cifras por mes. La historia de César Muñoz, que con 26 años ganó su primer $1 millón. Es una de las personas que más resultados tiene en la industria de network marketing a nivel mundial y hoy con 32 años está creando un imperio. Todas estas historias, depende si es una persona de 26 años, de 32 años, va a depender todas las historias que tú sepas y tienes que formarte, tienes que prepararte, tienes que aprender un poco y escuchar todas las formaciones y escuchar a las personas para que tú sepas todas esas historias, cuándo contarlas, porque esa historia va a poder ayudarte. Aquí tenemos la foto de cuando hicimos el Summit en Madrid, en España. Tenemos a Rodolfo, a Esteban, a Jordi, a Luis Ventura, y estamos ahí los 5 y todas esas historias son las que valen. Por ejemplo, Luis Ventura, cuando yo hablo de él y hablo con algún líder de la industria de network marketing, mira, es uno de los líderes más top de la industria porque él pudo desarrollar una red de 50 diamantes. Tenía diamantes hasta 5 líneas en profundidad. Esteban Merizalde, ecuatoriano, 14 años, consultor de negocios, un experto en network marketing, es súper inteligente, lo tienes que escuchar. Y tenemos a Rodolfo Rodríguez con 20 años de experiencia, uno de los que más sabe sobre network marketing en México, desarrolló una red gigante, fue diamante negro, igual que Esteban, que fue diamante.
Es decir, y dependiendo, si hablo con una persona de Ecuador, le hablo de Esteban. Si hablo con una persona de México, pues le hablo de Rodolfo Rodríguez. Y si además es de Chihuahua, pues le hablo de él. Si es de Miami, pues le hablo de Luis Ventura, de lo que está haciendo allí, de cómo él pudo reclutar 3.000 conductores con su equipo en sus primeros 15 días con Bike Ride. Y todas esas historias es la que cuenta, esos son los ejemplos. Y eso es lo que impacta emocionalmente a la gente. Tenemos la historia del chico nuevo de México, con 19 años, que ganó $3.500 y se ha hecho Zafiro con 19 años. Ahora, lo importante, que todo el mundo quiere ser como el chaval de 19 años, ser Zafiro, ganar $3.500, pero no todo el mundo está dispuesto a hacer lo que hizo él. Él lo que hizo es vendió una pulsera para poder entrar al negocio y le faltaba dinero, y su hermana de 9 años tenía un dinero ahorrado, tenía 1.000 pesos ahorrados que se los prestó a su hermano para poder entrar al negocio. Y esa historia es la que impacta realmente, porque estás diciendo de que un chaval de 19 años puede ser Zafiro, tú también lo puedes ser, pero todo el mundo quiere ser Zafiro, todo el mundo quiere tener ese resultado, pero no todo el mundo está dispuesto a hacer lo que hizo este chico, es vender una pulsera y pedirle dinero a su hermana de 9 años para que le ayudara a entrar al negocio. Esa es la realidad. Entonces, contando la historia de este chico, estás transformando y estás dándole respuestas. Tenemos el ejemplo de Timbaland. Yo utilizo mucho estas fotos. Diré, mira, Timbaland, productor de música, lo puedes ver en internet, que tiene 270 millones de visitas. El otro día estaba con Edwin Haynes y Holton Bucks escuchando el proyecto de Bike Ride. Eso da una creencia espectacular. Solamente una foto así, y esto tú tienes que estar preparado, tienes que tenerlo en tu móvil. ¿Por qué? Porque en el momento que estés hablando con alguien y surja algo de escepticismo, o tú notes que necesitas dar un poquito de credibilidad al proyecto, sácale esta foto. Dile que el productor, el Timbaland, él ya está escuchando el proyecto, y que jugadores tenistas famosos tenemos ya en el equipo, que tenemos a David Hahn, también exjugador de la liga inglesa, que es Esmeralda y está desarrollando el negocio. Tenemos a Rod Smith, también ganador de 2 NFLs, de 2 Super Bowls, jugador de fútbol americano, le puedes enseñar su Instagram con la camiseta de Boomerang. Y eso son historias, eso son evidencias y son historias que a la gente le hace ver y le hace creer la realidad. Entonces, todas estas historias son muy importantes, el que tú las puedas conocer, que te las apuntes, que te hagas un experto en todas las historias que a ti te van a servir para poder impactar. Pues la historia del chico de 19 años, la historia de Rod Smith, ahí lo podemos ver, su Instagram, con la camiseta de Boomerang, 2 Super Bowls ha ganado, jugador de la NFL. Y eso da una evidencia cuando tienes delante a alguien que quizás no ha sido nada en su vida y quizá es un poco escéptico, y tú le estás diciendo, oye, si Rod Smith, que ha ganado 2 NFL, si Timbaland, productor de música, está escuchando el proyecto y algunos ya están desarrollándolo, por algo será. Entonces, todas estas historias y estas evidencias son las que hacen que tu negocio vaya más rápido, que puedas duplicarte. Además, contar historias es muy fácil de duplicar, porque la gente cuenta la misma historia. Este es un ejemplo de mi Instagram y siempre cuento la misma historia. Oye, mira, nosotros nos fuimos hace 4 meses, nos fuimos a Las Vegas, nos ahorramos 350 euros en un hotel, 4 estrellas, respecto a la página más económica en internet, y con lo que ahorramos del hotel nos alquilamos coches descapotables y podemos viajar por el Gran Cañón, por el Área 51, y esta historia es la que cuenta, que te vean a ti. Si tú no has ido, vende una historia nuestra, vende nuestra historia, pero es importante que para que tú puedas impactar, influenciar más en la gente, tú debes crear tu propia historia también. Crea tu propia historia de testimonios de viaje, tus testimonios de alquiler de coches, tus testimonios de hoteles, de excursiones, de personas del equipo, de clientes, y cada cosa que tú estés haciendo en el negocio puedes contar una historia, tanto a nivel puntualmente de ingresos. Tengo personas que por accidente ganan dinero. ¿Por qué? Porque estaban posicionados en el binario y ha desarrollado, y ellos ni siquiera. El otro día había una persona que tenía más de $650 acumulados y ni siquiera sabía que había cobrado ese dinero, porque estaba posicionado en el binario y ha comenzado a crecer.
Entonces, esas son historias que la gente ve tangibles, que son realidades. Eso impacta mucho más que estar explicando el plan de compensación, intentándole convencer, intentándole explicar todos los porcentajes. Entonces, esta foto y mi Instagram yo lo utilizo muchísimo, porque ahí le enseño la foto con Debbie Money, con Holton Bass, con Edwin Haynes, con todos los líderes, los viajes que hacemos con el equipo, los coches de alquiler que hemos cogido, los hoteles, y todas estas historias son súper importantes. Comienza a desarrollar tu propia historia. ¿Cuál es mi historia? Pues yo siempre explico que yo me dedicaba al sector inmobiliario, que tengo 2 niños de 7 y 10 años, que me separé hace 11 meses y gracias al proyecto yo pude ir de una vida trágica a mágica, porque estaba en la peor época de mi vida, y lo que hizo iBoomerang fue poder sentir y tener un foco, un sueño, un objetivo para poder construir una vida mejor. Y eso impacta a la gente, porque te ven una persona normal, te ven una persona que tienes igual de problemas que ellos y que quizás en la sala hay alguien que esté pasando la misma situación. Entonces, esa historia mía, tú te la puedes aprender para en el momento que encuentres a alguien en la misma situación que yo, puedas contar mi historia. Mira, tenemos una persona que él se separó y tiene 2 niños y comenzó el negocio en su peor época de su vida y ahora es Esmeralda. Y solamente eran 3 personas cuando comenzó el negocio. Y ahora son más de 1.500, 1.400 personas. Entonces, todas estas historias, es importante que conozcas a tu equipo, que conozcas las historias de toda la gente, de todos tus uplines, de las historias que impactan, porque esas historias, solamente una historia puede ayudarte a desencadenar. Y quiero transmitirte algo muy importante, es que muchas personas se enfocan en el tener, ¿vale? Pero quiero que pienses, ¿no? Cuando tú haces una llamada, tú imagínate, visualízate haciendo una llamada a alguien y contándole mi historia, a alguien que haya pasado por mi misma situación, y esa historia le impacte y le ayude a cambiar el rumbo de su vida. Puede ser que de aquí a unos años esas personas, los hijos o los nietos, te llamen y te digan gracias por aquella llamada que hiciste, porque gracias a aquella llamada que hiciste con mi padre, hizo cambiar el rumbo totalmente de mi familia. Y quizá lo que le impactó fue la historia. La historia que le contaste es mía, o la historia que le contaste es de otra persona. Entonces, por eso es muy importante las historias, porque todas las personas tienen problemas. Es decir, porque hay muchos inmigrantes, como Daniel Camero, que llegan a otros países y lo pasan fatal, porque no conocen a nadie, porque no tienen dinero, porque se encuentran solos. Pero la historia de Daniel Camero les puede inspirar. Personas que tienen experiencia en network marketing les puede inspirar la historia de Rodolfo Rodríguez, de Esteban Marizalde, de Luis Ventura, de Jordi Oviedo, del recoge vasos, de la persona que comenzó a recoger vasos y aprendió a bailar y fue profesor de baile. Tenemos también profesores de pádel. Tenemos la historia de Marian, que ella tardaba 1 hora y media de ir a su trabajo, de su casa al trabajo y de casa al trabajo, 1 hora y media de ida y 1 hora y media de vuelta. Y ahora ella puede controlar su tiempo, ella puede gestionar su negocio de casa. Tenemos la historia de Vanessa Erce, que ella era ejecutiva de una compañía y ganaba bastante dinero, pero cada lunes prácticamente le tenían que decir, oye, mira, mañana tendrás que irte a Bilbao y pasado tendrás que irte a Málaga y al otro tendrás que ir a Madrid. Y en 3 meses y medio pudo despedir a su jefe y ahora controla su negocio y controla su vida. Entonces, todas estas historias es importante que las sepas, porque cuando alguien te llegue y te diga, es que yo no tengo tiempo, yo soy un ejecutivo, soy una ejecutiva, cuéntale la historia de Vanessa Erce. Sí, mira, ella ganaba dinero, pero no gestionaba, no controlaba su tiempo, no controlaba su vida. Y ahora puede controlarlo. Esa historia puede impactarle. O como la historia de Arantxa y Carles, que tienen su consulta de osteopatía, que invirtieron en un negocio, se hipotecaron 20 años, con 5.000 euros al mes de gasto, con 7 años de formación sobre osteopatía y para tener un negocio lineal. Y ahora son zafiros, no solamente son zafiros, sino han creado otros zafiros, pero lo más importante es que ni siquiera nunca habían tenido experiencia en network marketing. Entonces, esa historia es muy importante que tú te las conozcas, porque cada día alguien tiene su propia historia y las historias se van repitiendo. Y como se van repitiendo las historias, si tú sabes cuál es la situación de esa persona, puedes explicarle el caso de Marian, una madre soltera con su niño, con su niña que está generando su negocio desde casa. Y así un montón de historias más. Entonces, apréndete las historias, crea tu propia historia
desarróllate un guión, una historia de lo que te ha pasado, ¿ok? De dónde vienes, qué es lo que estás haciendo, cómo te sientes y hacia dónde vas y cómo estás mejorando tu vida con iBoomerang. Entonces, simplemente todas estas historias son para que tú puedas construir tu zafiro, tu rubí, tu esmeralda, tu diamante, que te desarrolles como una piedra preciosa que eres, como un potencial que tienes dentro para que brilles más que nunca. Y no te preocupes porque todos los que estamos en esta sala, todos hemos tenido problemas, tenemos problemas, pero lo que nos determina en la vida no es lo que nos ocurre, sino lo que hacemos con lo que nos ocurre. Tienes el ejemplo de la historia de Oprah Winfrey, que ella fue violada, perdió un niño y fue abusada. Y es la mujer más influyente en Estados Unidos. Lo que te determina en la vida no es lo que te ocurre, sino lo que haces con lo que te ocurre. Entonces, todas esas historias van a impactar de forma efectiva en los eventos, en las reuniones 1 a 1, en las llamadas a 3, para poder impactar la vida de otras personas. Y es muy importante que aprendas muchas historias de tus compañeros, de las personas que tienen éxito, para que tú puedas utilizar esas historias como una herramienta para influenciar, para impactar al mundo y para ayudar a construir un imperio, como lo estamos haciendo en España, que solamente 3 personas fuimos a Houston, creamos un vídeo, creamos la historia y siempre seguimos repitiendo la misma historia. Fuimos 3 personas a Houston, a la casa del señor Holton Bucks, y trajimos la visión. Y gracias a que nos dio la oportunidad y a todo el éxito que ha tenido Holton Bucks durante 29 años, ganó más de $100 millones en comisiones en los últimos 10 años, vendió más de 3.000 millones de dólares en producto, en café, en aquella época, ha creado un impacto. Es uno de las personas más influyentes en la industria de network marketing, es el número 1 y tuvimos la oportunidad de estar allí. Gracias a esa historia, nosotros hemos podido hacerle creer a la gente lo que es iBoomerang y hoy es una evidencia que cada vez está cogiendo más fuerza. Muy importante, las historias, aprende historias porque eso va a ayudar muchísimo a tu negocio. La historia es muy fácil de recordar y la gente no se acuerda de las cosas, pero de las historias siempre se acuerda.